acepté la invitación al Congreso. Bueno, primero me invité yo al Congreso y luego ya conociéndolos, dije, cuando me invitaron la segunda vez, dije sí, bueno. Si hay algo que me ha venido estimulando mucho es encontrarme con personas que se inquietan con el pensamiento logoterapéutico, existencial, humanista. Y bueno, Roberto es uno de esos inquietos que a mí me estimula con lo que escribe, Lisle también, entonces eso fue muy estimulante. Cuando me dijeron de la formación, me parecía importante platicarles un poco de cómo llego yo a ser logoterapeuta. La logoterapia es... Yo llego a la logoterapia por azares del destino. Cuando tenía 18 años, acababa de entrar a la universidad y llegaron a regalar unos boletos. Y venían de otra universidad, ¿no? Yo estaba con los legionarios y llegaron los de la Iberoamericana, los jesuitas. Y dijeron, tenemos boletos, ¿alguien quiere ir a ver al doctor Víctor Frankl? Va a estar en México. ¿Quién? Víctor Frankl. ¿Qué hace ese doctor? Tenía 18 años, en total ignorancia. Si había alguien a quien conocía muy bien, era Sigmund Freud, ¿no? Sabía que él estaba muerto, entonces. La enciclopedia de mi papá decía, el doctor Freud en este momento está investigando. Pero bueno, ya era bastante vieja la enciclopedia. Entonces, cuando finalmente le dicen, sobrevivió el campo de concentración. Entonces digo, bueno, por morbo voy a ir. Por lo menos, ¿no? Sobreviviente el campo de concentración. Hoy, muchos años después, sé que Franklin, la logoterapia existía antes del campo de concentración y que la logoterapia se comprobó en el campo de concentración y luego se transformó a raíz del campo de concentración. Cuando conozco a Franklin, era chaparrito. No iba a contar esto porque hemos platicado Roberto y yo mucho sobre que siempre usamos la carta de presentación de yo conocí al doctor Franklin, ¿no? Y en México hay comunidades que presentan la fotografía. Yo no llevaba cámara ese día, así que no tengo manera de probarlo, excepto por el boleto que guardé a los 18 años. Entonces, lo que sí sé es que tuve la bendición de estar sin sentido de vida. Porque cuando tenía 18 empecé a estudiar, entré en crisis, entré a psicoanálisis, estuve en psicoanálisis por muchísimos años y en dos ocasiones mi psicoanalista de entonces, ya para entonces era mi tercera psicoanalista, ya llevaba 17 años en psicoanálisis, dando tumbos por la vida, ya había renunciado a la psicología, me había dedicado a la danza contemporánea, después había sido joyera, había diseñado joyas, de no ser la danza contemporánea porque no salía al estrado, al escenario me daba mucho miedo, pero las joyas las empecé a vender y las empecé a exportar. Y luego me hice chef, fui subchef de una casa banquetera y luego me caso, me da una trombosis en la pierna izquierda, más muchísimos problemas médicos, entonces caminar una cuadra
corta, ni siquiera estos cuadrones, sino una cuadra corta, me tomaba media hora porque me venían estos accesos de tos. Y cuando llega una de mis vecinas, toca la puerta, yo vivía en un segundo piso, me tomó mucho tiempo bajar. Cuando finalmente bajé, yo creo que era mucha su desesperación porque me esperó, ¿no?, a que bajara. Finalmente me dice: oye, ¿no has visto a mis papás? Sus papás eran ancianos, ella tenía una cafetería pequeña ahí junto. Y entonces le dije: ¿tus papás? Sí, fíjate que mi papá se perdió hace 5 días y hace 3 salí a buscarlo. Tenía demencia senil. Y mi mamá, con Alzheimer, se salió. Y ya son 5 días a donde mi padre ha estado perdido y ya 2 de mi mamá también perdido. En ese momento la hice pasar, hice las mismas preguntas estúpidas que todos hacemos. Y ya hablaste aquí, ya fuiste allá. Y ahí me di cuenta que eso es lo que a mí me gustaba hacer. Que todos esos años que yo había dado tantos tumbos, lo que a mí me gustaba hacer era estar con otro. Y sentí la terrible angustia de estar con otro. Y estar con el otro es no tener respuestas. Es tener preguntas que no tienen respuesta. Y eso genera mucha angustia. Por supuesto que fui a psicoanálisis. Corrí al psicoanálisis y entonces me dijo mi psicoanalista, de seguro mencioné algo a donde involucraba que voy a mencionar ahora, ¿no? Dije, no recuerdo cuál era el diálogo, pero mi psicoanalista me dijo: nada más te quiero recordar, esta mujer que rara vez hablaba, ¿no?, yo tirada en el diván, la psicoanalista aquí, y me decía que Dios es una sublimación. Chingados, ¿cómo se hace esto?, ¿no? Bueno, no sé qué querrá decir esa palabra en peruano, pero es, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto de sublimación? Por supuesto que conocí el psicoanálisis. La razón por la que dejé de estudiar psicología es porque me había ido por la línea psicoanalítica, entonces conocía bien esto de la sublimación, pero lo que también me daba cuenta es que esta explicación no me servía de nada. Era una explicación meramente teórica. No se acomodaba en nada. Dios, sublimación, y yo con la angustia de que mi vecina tenía perdidos a sus padres ancianos. ¿Dónde acomodas eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con la existencia que no puede acomodarse lógicamente? ¿Qué haces con eso? No puedes hacer nada. No es suficiente la teoría. Y esta es la parte fundamental. ¿A dónde? Diría don Jung, ¿no?, sincronicidad. Yo salgo de psicoanálisis con el sublimación, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver, yo estudié psicología hace tantos años, pero bueno, ya la bailé, ya la hice joya, hice tanta cosa. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo único que había podido hacer con mi pobre vecina fue invitarle un té, invitarla a que se sentara y estar ahí para ella. Tenía un bocho, no un Volkswagen, y voy pasando con mi bocho ahí junto a un edificio que me llama la atención como está pintado. Era gris oscuro con los marcos en morado. Y entonces, cuando volteé a ver y dice Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, en ese momento digo, ¿qué? ¡Víctor Frankl! ¡Víctor Frankl! El sobrevivió el campo de concentración. ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
entonces echaba yo tarjetitas por abajo de la puerta y resulta que no me llaman. Por favor, comuníquese conmigo. ¿Qué libros recomiendan? ¿Tienen algunas publicaciones? ¿Qué podemos hacer? Pues seguramente ustedes llegaron a este espacio por razones parecidas. Entonces, un día encontré abierto. Claro, ya para entonces ya estaba otra vez regresando a sesiones de psicoanálisis de 2 veces por semana, porque la angustia estaba aumentando. No había respuestas. Para entonces veo abierto, entro y me dicen las clases comienzan mañana. Dije, oye, he echado tarjetitas. Ah, usted es la de las tarjetitas. Sí, señor, yo soy la de las tarjetitas. ¿Por qué no me han hablado? Ay, no, pues yo las tiro a la basura. Es que no se le entiende a su letra. Oiga, pero déselas a alguien que sepa leer. Yo sé que escribo feo, pero finalmente me dicen, mire, lo que vamos a hacer es que véngase usted mañana que le hagan una entrevista porque hay un diplomado. Ah, hay un diplomado. Sí. Todo esto me lo estaba diciendo la persona que se encargaba de la limpieza. Llegué, entré y me quedé. Y lo que me pasó con Franklin desde la primera vez es que sentí que él podía poner en palabras las experiencias que yo había vivido, que tenía palabras para explicarme mi existencia. Eso era algo que hasta el día de hoy me conmueve, porque me parece que es justamente esto lo que es diferente de lo existencial del resto de la psicología que yo conocía, del psicoanálisis. Yo nunca he sentido envidia por el pene de nadie. Entonces, la verdad es que eso no sabría dónde acomodarlo. Lo que es muy importante es que esto sí se apegaba a mi existencia. Hoy ya no llevo la cuenta, porque ya la he perdido. No sé cuántas veces he leído El hombre en busca de sentido. Nunca es igual. Nunca es igual. Y es el mismo libro. Siempre los regalo, así que nunca sé que subrayé la vez anterior. Pobre de la gente a la que se lo regalo, ¿no? Ve la existencia de Cuca en ese momento. Pero así es, cambia. Entonces, con la invitación del día de hoy y de los días que vienen, a donde los quiero invitar es al trabajo que he venido haciendo yo como logoterapeuta. Como logoterapeuta, a quien tampoco le bastó la logoterapia. Y entonces entré a hacer todo lo otro existencial que he venido haciendo. La psicoterapia existencial con Jackie, para quienes ya han tenido a Jackie, ya conocen a Jackie, ¿no? Y a Lengle, ¿no? Con Alejandro Velasco, que también lo tendrán, yo espero que en noviembre esté aquí Alejandro. Entonces, lo que es importante para mí es cuando me tocó dar clases de logoterapia. ¿Cómo fue mi formación como logoterapeuta? Bueno, la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial la formaron las personas que conocieron a Viktor Frankl en 1978. No es cierto. Sí, 1978, sí. El 8 de noviembre de 1978. Entonces, las personas que conocieron a Viktor Frankl entonces deciden que quieren hacer logoterapia. Y entonces se unen y empiezan a hacer
el trabajo de logoterapeutas. ¿Cómo? Como Dios les dio a entender. Porque si hay algo que hace Frankl, es que Frankl no escribe cómo le hace él. No nos dice cómo hace logoterapia. Frankl nada más nos dice, lee mis libros y puedes llegar a ser logoterapeuta. No. ¿Y cómo se hace eso? Pues lee mis libros. Entonces, ¿cómo le he hecho yo? Bueno, lo primero es, vi mucha torpeza en mis profesores. Mis profesores empezaron a mezclar diferentes técnicas para ayudarse a hacer logoterapia. Lo que me fui dando cuenta es que a la hora de estar en el trabajo logoterapéutico, la técnica a veces me saca del encuentro. Y finalmente, Frankl lo que hace es arte. Frankl crea diferentes maneras de encontrar el sentido en cada encuentro. Y esto se da, ahora la psicoterapia existencial lo llama co-creación. Frankl también hablaba de co-creación. Frankl también hablaba de esto que no le gustaba, por ejemplo, con el desarrollo humano. Con Maslow dice, no, yo no quiero ser llamado humanista, porque autoactualizarse no es suficiente. Es un hombre que se dedica a verse el ombligo. Maslow finalmente hace transformaciones en la pirámide después. Entonces dice, bueno, ok, ya me pueden llamar humanista. Pero antes no. Perdón, quiero hacer unos cambios en el salón, nada más porque estoy viendo la dificultad, porque yo tampoco los veo. ¿Podrían las 4 personas que están al frente moverse, abrir las sillas, separarse? Las 4 personas de atrás también, para poder tener espacio y que todo el mundo, yo pueda ver las caras de todo el mundo y todo el mundo pueda ver. ¿Puedes? Podríamos hacer un gran circulote y esto sería también... No vamos a entrar. ¿No vamos a caber? Ok. Entonces, si te pegas hasta acá vas a poder... Ok, junto a Roberto ahí, perfecto, ahí estás. No pellizca ni muerde. Entonces, bueno, ya quedamos. Ahí. ¿Sí? A ver. Bueno, tú acomódate, perdón. No, tú sabes mejor dónde quedas bien. Y, ok, ¿estamos más cómodos? Yo también, porque así puedo verlos a todos. Ok. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo es la experiencia? También la enseñanza de la fenomenología es igual. La enseñanza de la fenomenología es muy difícil porque es antinatural. La visión fenomenológica no es natural. Tengo que tener la capacidad de verme viendo. Frankl lo va a llamar autodistanciamiento. Tengo que tener esta capacidad de estar constantemente autodistanciándome, tomando este doble trabajo. Si no, bueno, platicar sobre el sentido de la vida porque nos habrían de pagar, ¿no? Es este doble esfuerzo que hacemos lo que los pacientes nos pagan. Es este estar atentos. Y entonces, bueno, yo me daba cuenta que mis profesores tampoco se autodistanciaban, porque no tenían la disciplina, se convierte en una disciplina. Tenemos que estar constantemente trabajando en estar y en tomar distancia. En estar y tomar distancia.
Y este es un trabajo de conciencia y de elección. No es. Entonces, cuando yo empezaba a tomar clases, estas entrevistas o trabajos terapéuticos, era esta búsqueda del sentido de la vida a ultranza. Sí, pero ¿para qué te estará pasando esto? ¿Para qué? Rapidito, que salga aquí. Sí, te robaron el coche, pero ¿para qué te lo habrán robado? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Y entonces este sentido a ultranza es una barbaridad. Después hubo otro movimiento por ahí, a donde a los logoterapeutas en México nos empezaron a llamar los Barneys de la psicoterapia. ¿Saben quién es Barney? Ese. No sé la canción del español de I love you, you love me. ¿Alguien se la sabe? Yo te amo, tú me amas. Por amorosos. Te quiero, yo. Esa. Y Frankl era un cabrón. Disculparán los presentes, pero o no. Lean sus entrevistas. Era duro. Y entonces Frankl de repente decía que cuando llegó aquel otro doctor y le dijo: doctor, fíjese, es que murió mi esposa y estoy sufriendo mucho porque ella murió y fueron 50 años de estar juntos. Y entonces dice Frankl: ¿y usted la amaba? Sí, profundamente. Por eso estoy sufriendo, doctor. Y dice: sí. Y entonces, ¿usted preferiría que fuera ella la que estuviera sufriendo lo que usted está sufriendo? No, prefiero yo sufrirlo por ella. Eso es amar. Eso es amar en Frankl. No es el camino fácil. El sentido de la vida no es fácil, no es sencillo. A veces no es dulce. El sentido de la vida da plenitud. Y la palabra viene del latín. Pleno, pieno, lleno de mí, va a estar lleno de mí. Pero no va a ser dulce o sencillo o suave. Bueno, tenemos que empezar a hacer otro tipo de logoterapia. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de lo que me gustaba y no me gustaba. Cuando doy clases de logoterapia, doy nada más logoterapia. Cuando hago otras cosas. Un poco Roberto les platicó qué es lo que hago en psicoterapia. Lo que sí tomé como definitiva postura fue ser terapeuta existencial. Ya no podía yo hacer otra cosa. Ya no podía estar en otro paradigma de hombre. No podía estar en un paradigma de un ser bidimensional. Ya no podía hacer psicología tradicional. Y entonces empecé a buscar recursos. Vi con el maravilloso Jackie y simultáneamente con el maravilloso Alejandro y Alfred Lemmer. Y entonces a mí así me seguí formando. Pero gran parte de lo que he hecho ha sido autoformativo. Me gusta dar clases porque siempre aprendo. Así que vengo a aprender. En cuanto más preguntas,
nos vamos a plantear nuevas maneras de responder. ¿Cómo hemos venido encontrando el sentido? Lo que quiero hacer el día de hoy, nos daremos un rato, es modelar cómo hago yo logoterapia. Entonces, eso lo haremos aquí y veremos cómo funciona. Y en los días posteriores estaré hablando más de este proceso. ¿Qué fundamentos he encontrado yo? ¿Cuáles son los que rigen mi manera de hacer logoterapia? La logoterapia siempre se hace en el aquí y ahora. No la hacemos en el allá y el entonces. El allá y el entonces, que generalmente, que hablamos del aquí y el ahora, y este es el presente, el allá y el entonces es el análisis sobre la existencia. O es también llamado el granero lleno. Eso es el allá y el entonces. Y está ahí porque es este espacio donde yo he sabido ser. La otra característica que para mí es importante es que trabajamos con un Dasein, es decir, con un ser ahí, con un ser en el mundo. ¿Y cómo es este ser que está en el mundo? Este es un ser ya lo han visto hasta el hartazgo, ¿verdad? Es un ser tridimensional. Su dimensión física, su dimensión psíquica y su dimensión espiritual. Para mí estos son los fundamentos con los que trabajamos los logoterapeutas. Es decir, este es nuestro paradigma. Faltan cosas, las iré completando. Esto lo hace ya existencial. Es un ser existente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el sentido? ¿Qué es el sentido? Para Frank. Roberto, puedes salirte y ahorita nos van a decir. Aventúrense, ¿qué han descubierto que es el sentido? Así, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta, porque tampoco quiero angustiarlos, al rato los voy a angustiar, pero ahorita no. Una que a mí me encanta, la usa Fabri, pero Fabri dice que es de Frank, tal cual. Es la respuesta existencial que le doy a la vida. Eso es el sentido. Entonces, si sentido... Perdón. Soy disléxica y aparte distraída.
Entonces, respuesta existencial. Frankl nos va a hablar de algo que es fundamental. Él nos va a decir que hay un binomio inseparable que es responsabilidad. ¿Verdad? Y la responsabilidad es la habilidad de responderle a la vida. Solamente si encontramos la habilidad de responderle a la vida, vamos a ser ¿qué? Libres, exacto. Vamos a encontrar la libertad. Sartre va a decir que libertad es la capacidad. El hombre libre es el que tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones. Ahí es donde radica la libertad. La libertad no es no tener limitaciones, sino habilitarnos para responder desde ahí. Y este ser tridimensional solo puede responder con su existencia a la vida. Y entonces va a tener sentido. Y solamente lo puede ser en el aquí y en el ahora. Pero ese espacio donde se nutre, donde descubre, donde puede ir y sacarse, está en el análisis de su propia existencia. ¿Cómo estamos hasta aquí? Si no, les doy una receta de guacamole o algo así, hacemos otra cosa. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hay algo que a mí me ayudó muchísimo y está en la tercera, como en la quinta hoja de... A ver, primera pregunta. ¿Qué libro llevaba escondido? Este es de trivia, ¿eh? ¿Qué libro llevaba escondido Viktor Frankl en el abrigo cuando lo meten al campo de concentración? ¡Ting! ¿Qué libro ya había escrito? Es donde toma postura frente al Dr. Freud. Ya les di una clave. Exactamente. Psicoanálisis y existencialismo. Un punto y un punto. Ok, psicoanálisis y existencialismo. Ahí dice, y con letras muy pequeñas, que lo que él va a llamar la dimensión espiritual tiene un lenguaje que es prelógico. Reflexivo. Prereflexivo, exactamente. Estas dos dimensiones funcionan con un lenguaje reflexivo. Es decir, con un lenguaje lógico. Es decir, con un lenguaje de causa-efecto. Esto va a ser fundamental. Porque cuando yo estoy sentada frente a mi vecina que me dice que sus padres están perdidos, yo conozco la causa, quiero el efecto, quiero dar efecto, quiero resolver. Y ahí viene otra de nuestras características.
algo que Frankl no va a utilizar. ¿De dónde surge la tríada trágica? Culpa, sufrimiento y muerte. Jaspers. Pero Jaspers habla de un cuarto elemento. Azar. El azar, la incertidumbre. De ahí toma Frankl justamente estas tres características que para él van a ser importantes. La cuarta no la toma, pero está implícita todo el tiempo, que es la incertidumbre. De este ser en el mundo, es un ser que tiene certezas. ¿Cuáles son las certezas? Tacatatán. La muerte. Se va a morir. Sí. Va a sufrir. Y se va a sentir culpable. Y la otra es, va a vivir en la incertidumbre. Este mundo es incierto. Este mundo es incierto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar? Porque, muchachos, lo más fácil es decir, ay, yo me quedo con un ser bidimensional. Su problema es que tuvo una madre castrante. Causa-efecto. Con conseguirle una novia castrante, esto se resuelve. Causa-efecto. ¿O no? Pero cuando queremos trabajar con lo existencial, con la logoterapia, porque aparte somos necios, hasta nos juntamos, ¿no? De donde estamos partiendo es que no hay respuestas. Lo que hay son preguntas. Entonces eso es fundamental para el logoterapeuta. Saber que no hay respuestas dadas. Dejemos de decirnos que cuando uno de nuestros pacientes llega a sesión va a encontrar respuestas a sus preguntas. Creo que yo cité a Hartman en el Congreso, ¿no? Él hablaba de la filosofía, pero creo que se aplica perfectamente bien a la logoterapia. La filosofía no está para ayudarnos a encontrar respuestas, sino para descubrir tesoros. Eso dice Nicolai Hartman. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro trabajo como logoterapeuta son tesoros de la existencia, tesoros en el cómo vive, tesoros que nosotros no conocemos, que son los otros, él que se digna estar ahí frente a mí con lo más sagrado de sí, y que estando ahí me permite ver cómo es su existencia. Cuando me permite ver su existencia en ese momento, en ese instante, me está invitando a ser parte de este mundo incierto, donde espera que yo plantee preguntas que lo puedan llevar a hacer un análisis de su existencia desde lo reflexivo, pero también desde lo pre-reflexivo, desde lo intuitivo. Porque Frankl nos va a decir que intuición es la capacidad de prever espiritualmente
prever. Ese antes de ver. Somos pretomasianos. Hasta no ver, no creer. Bueno, nosotros somos de los otros. Nuestro trabajo es intuir que si ya con su existencia en el aquí y en el ahora, lo ha hecho y lo ha hecho lo mejor que ha podido. Ya hay tesoros, pero ni él los puede ver y yo los desconozco. Es un trabajo de absoluta presencia. No podemos menos que estar, porque es la única manera de hacer logoterapia. Y estar con todo lo que implique estar. Una terapia que le llama mucho la atención, que a mí me llama la atención, y la estaba reflexionando, yo creo que Roberto la recordará con mucha precisión. Bueno, ustedes también, pues, pero sé que Roberto nada más va a su archivo y le hace... Es cuando lo manda a llamar aquel, lo manda a llamar la Gestapo, y le dice el soldado, el capitán o teniente, no sé qué era, mire, ¿y usted qué es? No, pues es que yo soy terapeuta, soy médico, pero también soy terapeuta. Le dice, sí, es que fíjese que yo tengo un amigo, no recuerdo ahorita exactamente el caso, ¿tú recuerdas? Yo tengo un amigo que sufre de no sé qué. Y le platica el caso y dice, yo sabía que no era el amigo, yo sabía que era él. Y en ese momento le dije, bueno, usted por favor dígale a su amigo, y habla sobre la intención paradójica. Y le da una receta de intención paradójica. Todo está ahí. Él está ahí y en ese momento. Toma en cuenta el análisis de su existencia. Observa, se queda en esta posibilidad de este hombre, a pesar de ser este hombre poderoso que está ahí frente a él, ¿cómo habrá sido la angustia que se atreve a confesarle a su prisionero, a ese ser inferior judío a quien ha mandado llamar? Le confiesa aquello que le atañe, que le duele, que lo hace sufrir. Frankl está ahí. Y ahí en ese momento, Frankl lo invita a pre-reflexionar para que encuentre respuestas. Y dice, yo creo que le funcionó bien aquello que le dije, porque me dejaron de buscar por varios meses. Tenemos que estar allí. Y otra. Y ahí entramos a las 10 leyes de la persona. La unicidad. Cada persona es única e irrepetible. Y cada experiencia de encuentro es igual. Es única e irrepetible. Y entonces a quienes nos gusta hacer la historia, oye, ¿y qué pasó con tu mamá? ¿Qué crees? Sáltate eso. Nos toca quedarnos con la unicidad y la irrepetibilidad con la que llega nuestro paciente en ese instante al momento terapéutico. ¿Cómo es su existencia? No tengo idea. Ni el otro tampoco sabe, decía uno de mis pacientes. Y yo que siempre traigo mi lista de lo que quiero trabajar y terminamos trabajando otra cosa. Dije, ¿y cómo te sientes con eso? Creo que está mejor lo que hacemos juntos que lo que yo pienso que tengo que trabajar solo. Nuestra presencia, nuestra unicidad le permite al otro descubrirse de una nueva manera. Y ahí entra Don Bieswanger.
Porque en Frankl yo no he encontrado una definición como tan precisa como la que me gusta de Wisbanger. Salud es la amplitud del ser en el mundo. Este ser puede ser siempre más amplio de lo que se vive, pero a veces no encuentra maneras. Si nuestra presencia estrecha a nuestro paciente, estamos haciendo iatrogenia. Lo que toca es que nuestra presencia debe de ampliar el mundo del otro. Y se refiere a este Dasein, a este mundo, a esta manera de estar, que se pueda ver de otra forma. Y si se dan cuenta, estoy entretejiendo la logoterapia en lo existencial. Todos estos recursos están ahí en Frankl y tenemos que utilizarlos en nuestro encuentro terapéutico. Lo prelógico, lo prereflexivo. Frankl pone un acento fundamental en el sentido del humor, en la creatividad, en la intuición, la emoción. Frankl constantemente nos habla en metáforas. Nunca es explícito. Nunca dice, haz una metáfora porque entonces de esta manera vas a poder entrar a la dimensión que se encuentra oculta, velada a la conciencia, que eso es lo que vamos a llamar inconsciente. Lo que pasa es que la dimensión espiritual tiene su propio lenguaje. Tiene un lenguaje que le pertenece. El lenguaje de causa y efecto le pertenece a la psique y le pertenece a la corporeidad. Si yo ahorita me doy un golpe, me va a salir un moretón, causa-efecto. Hoy le hemos empezado a dedicar una gran cantidad de espacio a todos por ahí. Si consiguen la revista de Scientific American, no es cierto, espérenme. Sí, Scientific American Mind, no la mente científica. Y bueno, esencialmente lo que quiero decirles es, Goleman, cuando saca este libro maravilloso que habla sobre la inteligencia emocional, dice, pero hay muchas inteligencias emocionales, de lo que nos está hablando es de que no es solamente la experiencia causa y efecto. Muchachas, nosotras no nos enamoramos de los guapos, pero ¿qué le ves a ese fulano? No, de seguro alguien te lo preguntó. Y a los chavos, bueno, a los muchachos también les ha de haber pasado igual. Haber dicho a su mamá, pero ¿qué le ves a esa muchacha? Es una lagartona, se lleva a mi criaturita. Y cuando tratas de explicar lo que le ves, nos volvemos torpes cuando lo queremos hacer desde la causa y el efecto. Madre, es que cuando la veo, siento que el corazón se me abre. Hijito, por favor, no te veo sangrar. No, causa efecto. Tenemos que salir de estos paradigmas rígidos de hacer psicoterapia. Entonces, tenemos que poder entender que la logoterapia tiene los recursos de la psicoterapia
fundamentos filosóficos. Esencialmente, ¿de qué nos habla? Pues esto del aquí y el ahora, de un lenguaje reflexivo y uno prereflexivo, del Dasein, del ser en el mundo, de la tridimensionalidad. Todo es existencial. Y entonces, ahí estamos. Pero hay un elemento que jamás perdemos de vista, que está siempre presente, y es la incertidumbre y la angustia. Porque estar en la incertidumbre genera angustia. Angst nos angosta. Sí hay poca agua, pero tengo que regar las plantas. ¿Qué le hago a la manguera para regar a las de hasta allá? ¿Qué? Presionas, le tapas, ¿verdad? Decimos la luz de la manguera, la angostamos. ¿Y qué hace entonces? Hay más potencia, ¿verdad? Entonces valoramos mucho la angustia. Hay más potencia. Porque la angustia angosta la existencia, lo primordial es lo primordial. La angustia nos marca el camino, nos dice por dónde. Entonces, tenemos que poder soportar la angustia. Tenemos que podernos quedar en la angustia. A veces queremos que nuestros pacientes se vayan cómodos para que regresen la próxima sesión, si no, ¿con qué pago la consulta? No se nos va. Y nos va a pasar lo mismo si lo confrontamos, ¿no? ¿Y qué tal si ya no viene? No. Yo tenía una alumna quien supervisaba, que cada vez que confrontaba a su paciente tenía yo la llamada en la noche. Ay, es que si ya finalmente lo que supervisa, ya se lo dijo, pero a ver si regresa. La sorpresa es que regresaba. Y regresaba con un mundo más amplio, como un ser más fuerte, con muchos más recursos, porque aquello que estaba inconsciente se hizo consciente. Frankl va a hablar de una manera de explicarnos aquello que es inconsciente. Nos dice que no sabemos cuánto amamos, cuánto somos capaces de amar hasta que amamos. Esa es la inconsciencia. Es que está ahí el recurso, pero no lo hemos utilizado, porque la existencia no nos ha pedido que hagamos uso de ese recurso. Y pasa lo mismo con la creatividad, y pasa lo mismo con la intuición, y pasa lo mismo con la responsabilidad y la libertad y la elección. Los valores. Por supuesto, los valores. Hay valores que ni siquiera sabemos que tenemos, que han venido guiando nuestra existencia. Lo que consideramos que es valioso. Entonces, si todo esto está ahí, ¿cómo le hacemos? Requerimos de prestar nuestra persona. El logoterapeuta que se queda atrás de la teoría es un cobarde. Porque en ese momento no te quieres dejar interpelar por la existencia del otro. Lo que quieres es mantenerte aséptico. Si sangra, que no salpique. Y aquí de lo que se trata es que ambos pongamos de nuestra sangre. ¿Conocen esa pintura de Frida Kahlo? Frida viva y Frida muerta, a donde está
una Frida Como novio. nutriendo a la otra Frida. Así estamos. Cuando estamos en la experiencia terapéutica, vamos a salir transformados. Si no quieres transformarte, hay muy buenas escuelas de contabilidad. Aquí te transformas, quieras o no. Porque la gente no te va a buscar a menos de que su existencia esté trastocada. Si no, ¿para qué? Oye, te van a pagar una lana, ¿no? Te van a pagar un dinero ¿y qué esperas? Que te venga a contar qué. Y aún en el gozo te va a trastocar. Recuerdo ahora es una gran terapeuta, es una mujer a la que admiro mucho, pero hace, no sé, 10 años la llevaron conmigo, una chica guapísima, la llevó el novio, me dijo, pues, mire, me dijeron que usted era buena, pero ella, a ver, ¿usted qué hace con ella? Porque ella ve un par de pantalones y se va atrás de ellos. Y dije, claro, tendrían que estar los dos en terapia, pero bueno. Y entonces recuerdo que empezamos a trabajar. Yo la veía florecer y florecer y florecer. Y empezó a descubrirse a sí misma y era una maravilla. Entonces llegó un momento donde le dije, bueno, yo creo que estás fuerte, te veo como jamás imaginé verte, pero verte así. A mí me sorprende cuán amplio es tu mundo. Y me dijo, un momentito. Yo, a un mundo en el que me siento fuerte y bien, ya he llegado antes. Lo que pasa es que yo no he sabido permanecer. Me meto el pie, me lastimo. Quiero que ahora me acompañes en el gozo, en el bienestar, en la alegría. ¿Cuánto aprendí yo con esa sesión? A mí también me trastocó. A mí me enseñó a recuperar mi gozo, mi alegría, mi bienestar. Estamos acostumbrados a focalizarnos en lo patológico, ¿no? Es que parece que somos los expertos en la triada trágica y los valores de creación y de experiencia, ¿dónde quedaron? Claro. Se ve como algo atípico, ¿no? Sí. Y deberíamos de ser estos gozosos. Frankl nos habla constantemente de su manera de gozar. Ahí hay relatos en todos lados. Antes de una conferencia yo me tomaba un capuchino. No los capuchinos que nos tomamos aquí. Un capuchino es un café express triple que queda del color de los hábitos de los capuchinos. Siempre nos está hablando de esto, de trepar montañas, de salir a caminar. Siempre nos habla de esto. Es el gozo, es el bienestar, es el placer. Entonces, ¿cuántas cosas hemos de aprender ampliando nuestro ser en el mundo? Muchísimas. Ok. ¿Hasta aquí cómo vamos? Buenísimo. Excelente. Preguntas, cuestionamientos, desacuerdos, lo que ustedes quieran compartir. Yo tengo una pregunta. Sí. En algún momento dijiste, no hay respuestas. Sin embargo, el sentido es la respuesta existencial que le doy a la vida. ¿Me puedes aclarar? Sí. Fíjate, cuando hago esas afirmaciones me refiero a las respuestas lógicas, meramente lógicas. Al 2 más 2, 4. Este sentido, esta respuesta existencial que le doy a la vida es de una plenitud que es lógica y prelógica simultáneamente.
es una fórmula. Sí, no es esta respuesta positiva, ¿no? Positiva en el sentido de ciencia positiva. Sí, a eso me refiero. Y gracias por... Sí. Otra preguntita. También Sí. dijiste que es la respuesta existencial que le doy a la vida, el sentido. Pero también se habla de que el sentido está en la vida, no que yo se lo creo. O sea, era una de las posiciones que veíamos, ¿se lo creo yo? ¿Se me lo invento yo? ¿O la vida lo tiene y yo lo descubro? Fíjate, está en este Dasein. Lo descubro porque estoy presente en mi mundo. Porque es gracias a esta tridimensionalidad que lo develo, pero solo lo puedo develar en la medida en que estoy en el aquí y en el ahora. En la medida en que estoy presente. Pero tiene las implicaciones de que no puedo responder más que existencialmente. Y con existencialmente, un ejemplo. Es estar en situación siempre. Siempre. Claro, no es una respuesta, digamos, oral como una forma. Exactamente. Es una respuesta de vida, actual. Actitud, elección. Sí. Es todo junto. Yo puedo decirme, yo por muchísimos años me decía todos los lunes que estaba a dieta. Por muchísimos años. Entonces yo todos los lunes amanecía a dieta. Ya para la tarde del lunes, que se atravesaba la necesidad de algo dulce, de lengua me como un taco, decimos en México. Sí, yo podía decir lo que fuera, pero lo que tocaba era responder existencialmente. Hasta que pude responder existencialmente, entonces ha tenido sentido esa propuesta. Y me gustaría que me repitieras otra vez la pregunta. Lo que originalmente me preguntaste. Pregunté que si la respuesta es lo que nosotros le damos a la vida o la vida te presenta el sentido que está jugando. No hay separación. Es que están unidos, es este ser en el mundo. Y es, porque aquí estamos hablando del Dasein, pero también está el Dasman, este ser no consciente. ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y estar existente? La conciencia de sí mismo, de la propia existencia. Exactamente. La conciencia. Y las circunstancias. Vivos estamos todos. Tócate, ¿no? Te late el corazón, ¿no? Pero existente solamente si estoy consciente de que estoy consciente. Y que estoy consciente aquí, en esta existencia. Entonces, este giro copernicano, que le va a llamar Franklin, ¿no? Es este responderle a la existencia, implica saberme en la existencia, saber que estoy en esta existencia, que es mi existencia. Es estar presente en este existir, en este salir, en este mi mundo. Ortega se llama el yo y sus circunstancias, ¿no? El yo, eso sí. No solamente consciente de sí, sino de la limitación, de la posibilidad, de las situaciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacerlo?
cierta que lo único que hacemos en terapia es ampliar la conciencia. Porque yo nunca he ido a la casa de la suegra de mis pacientes a decirle, señora, pórtese mejor, mira, mi paciente es encantadora, ¿no? Jamás. Es ampliar la conciencia. Es estar ahí, aprender a quedarte contigo. Esto que dice Sartre, que es maravilloso, ¿no? Quien estando consigo mismo se siente solo, está en muy mala compañía. La intención es que todos aprendamos a ser muy buena compañía de nosotros mismos. Y aparte, a no generar pacientes codependientes. Que sepan que pueden elegir lo que quieran elegir desde esta habilidad de estar responsable, respondiéndole a su propia vida. Pero para eso tenemos el análisis existencial. Cuando los podemos llevar a que analicen su existencia y se den cuenta cuán bien le han podido responder a su existencia. Bien, me refiero a bien para sí. Puede ser que desde fuera no se vea bien, pero para sí fue bueno. Entonces, cuando pueden regresar a observarse, van a vivirse en libertad y les vamos a hacer poca falta. Poca falta como profesionales, pero sin duda nos recordarán con amor, porque nos atrevimos a caminar por donde otros no quieren caminar.